Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Muy bien, entonces estamos con el capítulo número 9 de Mamushkos, en este caso para hablar del resultado de las elecciones de Estados Unidos, que fue la semana pasada con la victoria de Donald Trump. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ansioso por hablar acá con el amigo Luis. Sí, sí, invitamos a Luis Jiménez, doctor en ciencias políticas, entonces voy a hacer la presentación. Entonces, el doctor Luis Jiménez es profesor en ciencias políticas y director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de Massachusetts, Boston. Sus áreas de interés y experiencia están ligadas a las políticas latinoamericanas, políticas mexicanas, políticas de inmigración y políticas latinas. Luis Jiménez tiene un doctorado de la Universidad de Pittsburgh. En el año 2018 publicó el libro Migrants and Political Change in Latin America, Migrantes y Cambios Políticos en América Latina. Y en este libro explora el impacto de los migrantes en sus países de orígenes. Actualmente está escribiendo un libro sobre los diferentes caminos políticos que tomaron los Estados Unidos de los países latinoamericanos. El doctor Jiménez es originario de Guadalajara, México. Lo convocamos a Luis, bueno, porque hace muy poquitos días arrasó en las elecciones de los Estados Unidos Donald Trump, y bueno, teníamos ganas de ver su parecer sobre esta elección y las consecuencias que puede tener sobre nuestros países. Sí, sí, sí. Si bien no vamos a decir que no era previsible, porque era previsible que ganara, pero bueno, sí, creo que había cierta esperanza de que no ganara por las cuestiones de que fue imputado por delitos, ¿no? También por las cosas que ha dicho y hecho en las últimas elecciones y en el último gobierno y en el periodo intermedio. Pero bueno, lo cierto es que ganó Trump. El por qué ganó es una cuestión bastante complicada, ¿no? Todavía creo que hay muchos análisis, Fer, ¿no? Exactamente, muchas aristas, muchas cosas que seguramente con el tiempo te vas a terminar de dar cuenta por qué pasó lo que pasó. Este nuevo Yo- Donald Trump que viene con una carga extra, pareciera, de violencia verbal, viene Claro, por todo, digamos. desde el discurso, algo que ya está pasando en diferentes gobiernos, ¿no? Tanto de Argentina como de otros lugares, el discurso viene con un discurso de ruptura de lo dado anteriormente, en este caso de Biden, ¿no? Muy descalificativo hacia la figura de Biden, eso fue un poco el foco de campaña, y Kamala Harris, que fue la candidata en los últimos meses, un cambio, para mi gusto, bastante tardío, ¿no? Creo que se demoraron mucho en hacer el cambio, pero la campaña de Trump fue focalizada en defenestrar a Biden, porque lo cierto es que en términos económicos la economía no está mal, si bien hay inflación, pero comparado con Argentina, en Argentina se matarían de risa si decimos que la inflación en Estados Unidos es 3%. Anual. eh, pero para lo que es la historia de Estados Unidos es una inflación alta para aquí. Pero el desempleo, no digo 3%, no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero el desempleo creo que es el 3%, está Sí, muy tres coma bajo. ocho, una cosa así, es muy Sí, bajo. el desempleo está muy bajo. Entonces, no fue la economía. No está esta frase que dicen, como es la economía idiota, dicen, ¿no? Aquí como que es lo que más importa. En este caso me parece que no fue lo que más importó la economía, sino algo de la personalidad de Trump en comparación con Biden y con Kamala Harris, que la campaña de él se aseguró mucho de no despegar la figura de Harry de la figura de Biden, ¿no? Y bueno, Luis Jiménez es su trabajo con gran trayectoria explorando los movimientos migratorios, el impacto de las políticas. Yo lo había entrevistado anteriormente y por eso lo convoqué ahora cuando hicimos un programa de radio durante el primer gobierno de Trump, que se llamaba El Puente. Lo hicimos con una colega y amiga, Paulina Fuentes, y ella lo conocía a Luis, y lo entrevistamos y a mí me llamó mucho la atención porque Luis sabe mucho y comunica muy bien, que son dos elementos que no son fáciles de encontrar. Hay gente que sabe mucho pero que le cuesta comunicar, ¿no? Y hay gente que comunica Claro. muy bien pero que no sabe tanto. Luis Exacto. tiene estos dos componentes que a mí me parecen muy importantes porque en momentos donde la comunicación y la información está tan desfigurada,
alguien que comunique con claridad y con información es muy importante, ¿no? Perfecto, vamos a escucharlo a Luis entonces. Muy bien. Mamuscos. Sí, yo le quería preguntar a los dos si han votado, los dos. Sí, yo Sí, siempre sí, yo voto. también. Sí, yo también. Yo voto en todas las elecciones, Fernando, aunque sean locales, pero soy politólogo, entonces si ya no votara me quitan el doctorado, ¿no? Claro, Te digo como claro. un cura que no comulga, claro, sí. Exactamente. Si Claro, yo voto en Estados Unidos, decidí no votar en Argentina, a pesar de que puedo, pero a partir de que vine acá, ya hace 20 años decidí no votar allá porque las políticas no se aplican a mí, ¿no? Y es como que no me parece, no sé si apropiado es la palabra, ¿no? Pero existe la posibilidad legal, pero yo no me sentiría bien votando desde acá, ¿no? Si claro, bien tengo voz, pero no tengo voto en Argentina estando desde acá, ¿no? claro. ¿Vos, Luis, votás para México también? Fíjate que yo siempre he querido votar en México. El problema es que en México no es como en Argentina donde es obligatorio, ¿no? Entonces, como es obligatorio, te la hacen un poco fácil para registrarte. En México tienes que tener una identificación, un DNI, y esa es un poco difícil conseguir desde el extranjero. Entonces, yo nunca he coincidido en un tiempo específico para poder sacar esa identificación allá, porque la tienes que sacar allá. Mm. En Ah, los últimos años la han hecho un poco más fácil en los consulados, pero, pero pues simplemente no he tenido el tiempo. He estado un poco ocupado, que también es una excusa, pero interesante lo que dice Pancho, de que, o sea, de que no, o sea, si yo me sentiría que no debería de votar en México, no, yo al contrario, yo me siento más mexicano. Entonces me gustaría poder votar o contribuir, Claro, ¿no? sí, sí. ¿cuánto, Sí, no es cuánto, que no quería aclarar que no es que me siento menos argentino, pero me siento como que si voto las consecuencias no se van a aplicar a mí, ¿no? Entonces me genera cierto conflicto eso, ¿no? No, claro, Pancho, no digo, no, tampoco te No, quiero no, que ya lo sé, argentino, no, pero me refiero, en realidad yo creo que más que en Argentina, las consecuencias en México sí aplican acá. Entonces yo, Ujú, México y Estados Unidos, al final de cuentas, somos el patio trasero y eso somos más hermanos, ¿no? Entonces, no, esa es una comunidad más cercana y claro, entonces, no, al contrario, de hecho, en mi opinión, votando yo en México le ayuda a Estados Unidos y votando en Estados Unidos le ayuda a México, así que absolutamente, sí, sí, es votando, muy, votando en Estados Unidos determina la política que se aplica en todo el resto de América Latina? es cierto. Así es, también, así es, así es. también. Es Vamos más a hablar de fácil. eso ahora. Luis, Eh, ¿cuántos años hace que estás en Estados Unidos? Ah, ya muchísimos años tengo desde que era niño, 30 años ya. Ah, Sí, hace entonces bastante. ya, sí, ya tengo muchísimo tiempo. Pero fíjate cómo digo, a pesar de que sí, 30 años, lo que pasa es que de nuevo, como estoy aquí al lado, pues, voy y vengo, tengo mucha familia del otro lado, entonces sí soy transfronterizo, digamos, pero sí, no, ya tengo muchísimo tiempo acá. Entonces me bien, siento yo de las dos cosas, me siento tan estadounidense como mexicano. Bueno, y bien. ahora se reflotó el tema del muro, que ya había sido tema de campaña de Trump cuando gana, ¿no? En el 2016. Y no fue algo que se concrete, o por lo menos fueron unos kilómetros que se hicieron de muro. Fue hasta el Trump que conocimos, hasta el 2000, del 16 al 20, fue mucho más ladrido que hecho concreto. Ahora, pareciera que este nuevo Trump, con la Corte Suprema a favor y con el Partido Republicano totalmente tomado por él, pareciera que ahora sí va a concretarse. ¿Vos cómo ves esto? Sí, es exactamente, yo creo que es lo que todo el mundo tiene miedo, que este Trump sea el Trump que realmente es el que ha prometido ser. Bueno, al menos digamos los que están en contra de sus políticas. Yo creo que sí va a ser muy diferente, este periodo va a ser peor, porque yo creo que va a ser mucho más difícil pararle las ocurrencias que tenga, malas, digamos. Y específicamente hablando del muro, el Congreso que está ahora me parece que es, a pesar de que el Congreso que tuvo la primera vez era republicano,
tenía todavía una sección, digamos, que no era MAGA, ¿no? Eran republicanos de tiempos anteriores, entonces eran gente que no eran lealistas o loyalistas, y entonces como que le decían que sí, ¿no? Le decían, sí, señor Trump, señor, claro, y luego lo dejaban, y básicamente no le ponían ganas y no hicieron o no hacían lo que quería Trump, y le daban excusas, y Trump pues como que se le olvidaba y tal, ¿no? Esta vez yo creo que lo único que nos pudiera salvar de las políticas más negativas sería que se aburriera Trump. En serio, digo, porque el tipo, digo, si lo ha seguido, el tipo se aburre fácilmente, ¿no? Y Sí. a él le encanta, lo que a él le encanta es estar siempre como en una película y él ser el héroe, ¿no? Entonces, si empieza a tener mucha crítica de, no sé, de su propio partido, con unas consecuencias negativas, tal vez se aburra, tal vez. Pero digamos que, como en México decimos, son sueños, por no decir bueno, es que ustedes no usan esa palabra, pero son sueños pendejos, o sea, es iluso pensar que pudiera pasar eso. No, me parece, o sea, es Sí, la sí, sí. poca esperanza, es la poca esperanza que tengo. Ahora, la amenaza del muro, ¿no? Que fue como muy dominante en el primer gobierno, siento como, pienso ahora como que se reemplaza con la cuestión de la amenaza de deportación masiva, que hay un riesgo bastante alto, ¿no? Eh, Sí, sí, yo pienso que sin duda, pero bueno, hablando ya, yo estudio migración, Fernando, yo claro. he escrito un libro sobre el tema y algunas otras cosas y doy clases sobre esto. Entonces, como experto en este tema, sí te puedo decir que sí va a intentar deportar gente, sin duda, me parece que de eso no hay duda, pero no puede deportar, es imposible deportar. Por ejemplo, Sí. acaba de decir ayer que van a deportar 1 millón de personas al año. Eso sería imposible. Sí. Imposible ¿Puede ser por, la cifra real de que hay 11 millones de personas sin papeles? sí, sí, esa es el número que se estima, que más o menos es de gente, pero esa gente, estamos hablando, Fernando, de gente que ha estado aquí por 20 años, Claro, 25. que tienen hijos, muchos también, ¿no? O sea, 10 familias. años. La razón Ujú. por la que es tan alta esa cifra es porque no se pueden legalizar. O sea, no ha habido programas para después de un tiempo legalizarse. No es como en Argentina, que en Argentina es relativamente fácil, Sí, digo, comparado con Estados Unidos, estoy hablando comparado con Estados Unidos. Es relativamente fácil legalizarse. O sea, en Argentina no tienes gente que tenga 30 años ahí sin legalizarse. Y si existiese, es porque esa gente no quiere legalizarse. ¿No? Eso no pasa acá. Entonces, ¿por qué sería imposible? Él habla de 1 millón, ¿ok? No va a sacar 11 millones, pero tampoco va a sacar 1 millón. Y la razón por la cual es porque, en primer lugar, necesitas capacidad para hacerlo. Imagínate literalmente lo que va a pasar, que vayas a la casa de alguien a sacarlos. sí, O a como que su, necesitas un ejército para eso, digamos. Exacto, exacto. O Solo al para eso. trabajo, o a lo que sea. Literalmente tienes que ir a arrestar personas. ¿Y, Sí, y, y, y dónde o sea, y primero, bueno, los vas a arrestar. ¿Y dónde los vas a poner? No hay, o sea, porque obviamente no los vas a agarrar y los vas a mandar a México, a donde sea, en ese momento. Tienes que ponerlos en algún lugar. Y entonces tienes que crear campos literalmente de concentración Sí, para, para poder hacer esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, tienes que hacer los campos, porque no, o sea, 1 millón de personas es mucha gente y tienes que darles de terrible, comer y tienes que, terrible. y tienes que darles de comer y tienes que tener, o sea, que no se vayan a morir. Entonces, bueno, en primero, los recursos no creo que existan para tal deportación, ni siquiera este Congreso creo que le dé tanto dinero. Le va a dar algo de dinero, pero para 1 millón es mucho dinero. Estamos hablando de como, no sé, cuántos miles de millones de dólares, pero no creo que se los den. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es, más grave que el primero, digo, desde el punto de vista de Trump, es que los otros países tienen que aceptar que esa gente regrese. No puedes subir a la gente al avión o al autobús o lo que sea y mandarlo y en la frontera qué, ¿no? O sea, Ujú. no te tienen que admitir a esa gente. Y entonces, por ejemplo, a México no creo que sea tan difícil porque México está aquí,
Pero imagínate Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, ¿a poco van a estar llegando? Venezuela, ¿no? Sí, bueno, Ujú, Venezuela es de hecho, sí, buen ujú, punto, Venezuela es el más ajá. grande. Venezuela no te va a aceptar 10.000 personas al día, Claro, imposible. obviamente. Entonces, tienes que detener, literalmente lo que pudiera pasar, que me parece que es lo más probable, es que vas a tener algo parecido a lo que pasó la vez pasada, que es un montón de gente detenida, con familias separadas, y va a ser más grande que la última vez, pero no van a deportar 1 millón de No, es personas. un riesgo de una crisis humanitaria muy grande, ¿no? Sin duda, porque además lo más probable es que si estamos hablando, Fernando, de un ejército que vaya a arrestar gente, que es lo que quieren hacer, un ejército no sabe de derechos humanos y no sabe de legalidad. O sea, te van a llegar a la escuela, al trabajo, lo que sea, y lo más probable es que se suban a ciudadanos, Y sin duda. también lo que me pregunto, Luis, también es aquí estás muy separado por el tema de estados, ¿no? Cada estado funciona muy diferente. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, estar escuchando que algunos estados serían más propensos a colaborar, las policías locales a colaborar, como en Texas o estados del sur, donde hay sentimientos migratorios, De antimigratorios más hecho, fuertes. los campos Ujú. esos de concentración los piensan hacer en Texas, supuestamente. Sí, los tejanos siempre les ha encantado ese tipo de cosas, ya tienen una historia bastante jodida, ya. Sí, Texas pudiera ser, y no solo Mississippi, Alabama, gente así, que conservadora, ¿no? Pero bueno, ponle que pongas un tipo, imagínate, ¿no? Pones un Mm, campo de concentración en tal parte y vas a poner ahí gente. Pero estamos hablando que van a llegar el ejército y te va a llevar y van a haber ciudadanos, de eso no hay duda, no sé. Sí, va a haber después Pero, ciudadanos. pero también, hay una parte que hace poco lo escuchaba de España, ¿no? Que está también esta cosa de corriente migratoria que le tienen bronca y qué sé yo. Y lo que decían que si echaran a todos los inmigrantes de España, no les queda gente para trabajar porque tienen una población muy vieja, muy longeva. Parte. En Estados bueno, acá Unidos, pasa lo mismo, con en el un sentido. país que tenés casi pleno empleo, echas 1 millón de personas por año y no ocupas ese trabajo que seguramente los nativos no quieren hacer. Bueno, acá el sistema de limpieza, cocina, ¿no? y agricultura está dominado está empleado por latinos, mayoría, ¿cierto, Luis? Sí, así es. Y no solamente eso, o sea, en general, de hecho, Muchos sectores, sí, sí. o sea, aunque no, fíjate, aunque no sea la labor, digamos, barata, o sea, la mano de obra barata, aunque no sean esos trabajos, estamos hablando de maestros, estamos hablando Exacto. de todo tipo de personas, como teaching aides, por ejemplo, que son como, no son maestros en sí, pero ayudan. O ¿sabes cuál sería? Las guarderías. Las Sí, sí, guarderías. exacto. Imagínate, eso sería un desastre, porque además, Fernando, acá el problema en este momento, de hecho, gran parte de la razón por la cual ganó Trump fue la inflación. Si Sí. te quitas tú a esta gente, no 1 millón, que quites 500.000 personas de la mano de obra de Estados Unidos, la inflación va a subir. Subes Porque todo el precio de todo. claro, porque si Sí. todo le va a costar más, porque el tipo antes te hacía la guardería o la persona que trabaja en la guardería se va a ir y ¿a quién vas a poner? Si ahorita el desempleo está tres Claro. punto ocho por ciento, no sé cuánto. Sí, que esa era otra pregunta, Luis, ¿no? ¿Por qué ganó Trump, ¿no? Porque este programa lo escuchan mucho en Argentina, ¿no? Y se ríen cuando decimos la inflación, porque la inflación en Estados Unidos, ¿cuánto es ahora? ¿Un 4%? Sí. La- Anual, estás y, ah, hablando. y- y en Argentina, ¿cuánto está, Fernando? Y tenemos entre un 3 y un 4 mensual en este momento, pero el año pasado llegamos a más de 200 interanual. Uf. Bueno, pero en Argentina también sacaron a los peronistas, entonces Exacto. esa parte se puede entender, ¿no? Sí, de acuerdo. Digo, lo que pasa, yo creo que la diferencia en Estados Unidos es que esta gente, honestamente, estaba tan acostumbrada a vivir bien, Fernando, de veras, o sea, no es eran buenos tiempos. Después del 2008 creo que se ha tenido bastante buen tiempo en Estados Unidos económicamente hablando. Y entonces cuando hay un poco de inflación con lo de COVID, digo, también no, tampoco quiero decir que es muy bajo, porque sí, Argentina tiene más alto, pero bueno, también si estás Mm. acá y estás sufriendo y no puedes pagar tu renta, pues si sufres igual, ¿no? ¿Qué te No, importa claro, Argentina? sí, Argentina tampoco es parámetro, es un caso especial también. Sí, 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 sí. Claro. Entonces, ¿qué te importa Argentina, no? Pero vas a decir, bueno.
voy y me cuesta más. Pero sí, igual, el problema acá es que la gente no, como no sabe bien de economía o de geopolítica o lo que sea, o sea, piensan que el problema es Biden y que Trump, o sea, simplemente, literalmente, creo que la mayoría de las personas simplemente pensaron, antes pagaba menos, ahora pago más, ¿a quién le echo la culpa? Punto, Me punto. da, me da la impresión también, Luis, corregime si no es así, pero que no fue tanto por una decisión de la economía el voto, sino que fue más orientado a una base de creencias religiosas en contra del aborto, contra derechos transgéneros y de la comunidad LGBT, ¿no? Como que ese discurso anti eso, anti minoría, fue muy fuerte, ¿no? Muy dominante. No sé si pensás Bueno, eso es que también. depende de qué población estemos hablando, de qué votantes, porque Ujú, obviamente para algunos votantes es más y para otros menos, ¿no? ujú, Y el electorado en Estados Unidos es muy complejo porque son tantos los grupos que sí es así. Yo estaba hablando específicamente de los latinos que casi todos se quejan de este tipo de la inflación. Lo de ujú. que mencionas tú de del transgénero y la religión y tal, me parece que sí hay con algunos latinos que son evangélicos, que Claro. ellos en particular, claro, a ellos los vas a perder de inmediato porque aunque haya no tabú, pero digamos que era preferencia en general de los latinos por votar por los demócratas, cuando tú eres evangélico, pues eso no aplica, ¿no? Y Ujú, especialmente cuando estás oyendo hablar de Harris, que quiere, que es, bueno, pro aborto, digamos, ¿no? A ellos así les suena, pues ujú. claro, vas a votar en contra. Pero honestamente es muy difícil medir, Pancho, porque, o sea, de saber si esto cambió o no, porque la población que cambió fue relativamente baja. Digamos, va a ganar Trump por 2 puntos, 2%. Y entonces, honestamente, todo fue. O sea, ¿cuál es la razón? Sí. La razón es todo, porque Muchos factores, claro, muchos factores. sí, entonces, o sea, que fue tan pequeño que cualquier cosa Sí, pudo haberlo exacto. ser. Además, lo que mencionabas antes, que el voto aquí es voluntario, ¿no? Entonces el porcentaje de la gente que vota es muy bajo, ¿no? Así Entonces, es. En el 2020 fue la más alta, el turnout, el voto que la sí. gente votó fue 66% en el 2020. Ujú, Este año todavía no sabemos bien, pero definitivamente fue más bajo. Entonces, yo ujú, creo, estimo más o menos que ha de andar por el 62 o 60%, claro. que es muy bajo, especialmente en comparación con Argentina, donde es obligatorio. En Y medio de la campaña cambian de caballo en medio del río, como se dice, ¿no? Se baja Biden, toma la posta a Kamala. ¿Eso pensás que fue bueno, fue malo, fue prolijo? Es muy difícil saber por muchas razones, porque de nuevo, como ganó por tan poco, cualquier cosa pudo haber cambiado, pero mi intuición, honestamente, y tendríamos que ver, o sea, no se han hecho trabajos todavía, y especialmente porque de hecho todavía están contando votos, aunque no lo creas, pero mi intuición es que no hubiera cambiado mucho, porque me parece de hecho que Biden por ahí a lo mejor pierde hasta por más alto ujú, porque creo que había dos problemas graves para Biden. Uno era que el tipo pues ya estaba viejo y era el incumbent, o sea, ¿cómo se dice eso en español? Eh, ¿qué palabra es? incumbent, la persona que está a cargo pues del Oh, ¿sabes, gobierno en este momento. Eh, sabes que no lo sé? Bueno, Incumbent, ¿no? ahí te la dejo de tarea, Dale, tarea dale, ahora para la que lo busco. busques. Dale, incumbent, ok. Sí, bueno, pero como era él, le echaban la culpa de todo, ¿no? Entonces, por la inflación, a Biden más, yo creo que a Kamala hasta cierto punto. Ese es un problema. Y el otro problema que era muy grave para Biden es que como el tipo está viejo, no puede comunicar, no puede hablar bien. Bueno, puede hablar, pero no puede comunicar por qué sus políticas son buenas o malas, o por qué lo que está haciendo va a ser bueno. Mm. Él solito se hacía bolas, como decimos en México. Sí, sí. O sea, se complicaba, te trataba de explicar y no entendías nada porque el Sí, tipo... los videos que daba a entender que había ciertos problemas cognitivos ya, ¿no? O sea, ahí busqué incumbent y es persona de turno, ¿no?
o funcionario de turno, Ok, ¿no? funcionario en turno, sí, Pero eso era. Por eso no sabía la palabra porque era yo correcto. tampoco, no, nunca la había escuchado, sí. Bueno, entonces, sí, entonces, Fernando, yo honestamente no creo que hubiera, o sea, no creo que Biden hubiera ganado. Por ahí, tal vez, yo creo que la única posibilidad de que los demócratas hubieran ganado es que Biden se hubiera bajado desde el principio, o sea, desde hace año y medio, y hubieran tenido una primaria y entonces Kamala hubiera tenido tiempo de hacer o que hubiera quedado otro que Era una tuviera transición. sí, una transición y entonces la persona hubiera podido decir que no iban a seguir las políticas de Biden de una forma que los votantes pudieran oír eso, que Ujú. pensaran, esta persona sí va a hacer un cambio. Eso yo creo que hubiera sido la única posibilidad, pero te voy a decir una cosa, Fernando, es muy difícil que un presidente en turno diga, ya no me voy a reelegir, cuando puede reelegirse. De hecho, lo que hizo Biden me Bueno, parece bien, heroico eso sí hasta también. cierto punto, porque Muy pocos lo hicieron, ¿no? En la historia de Estados Unidos, ¿no? sí, no, de hecho, creo, honestamente, tienes que regresar al siglo XIX para pensar un tipo que no se autonominó y en ese tiempo las reglas eran muy distintas. Claro. Entonces, Biden bien pudo haberse quedado a cargo y hubiera fracturado el partido demócrata y hubiera sido peor, me parece. Sí. Porque yo creo que había tanta gente que estaba desagusto que tal vez hubiera sido peor. Pero Biden no lo podían sacar a menos que él dijera, me voy a salir. Pero si él Ujú. se hubiera puesto en su macho, como decimos en México, simplemente se queda y tan tan. O sea que tenía un profesor en la facultad que decía que los norteamericanos eran los campeones de la democracia, ¿no? Por la forma de hacer sus elecciones primarias, bla, bla. Y me sigue sorprendiendo esto de las elecciones con el método de electores. Porque en Argentina creo que la última vez que se usó fue en el año 1983. Después ya creo que fue todo siempre con voto directo. Me sigue sorprendiendo. Voto popular y colegio electoral, ¿no? Sí, el colegio Sí. electoral me sigue sorprendiendo esa metodología. Se ve que funciona. O Bueno, sea, el colegio electoral en Argentina la última vez fue con Menem, pero habían cambiado algunas cosas, no es como ah, era en, no es en como era en el siglo 89, XIX. claro. Pero en Estados Unidos, te voy a contar cómo está esta cosa, porque sí, honestamente, es el peor sistema para elegir un presidente en el planeta, de eso no hay duda. Por eso de los campeones de la democracia, eso me llama mucho la atención. Sí, no, sin duda es el peor. Digo, en términos democráticos es el peor, pero también en términos políticos es el peor. ¿Por qué? Porque el colegio electoral hace de una elección más complicada de lo que debería de ser. La gente no entiende, no sabe, no, o sea, cuando estás votando, mucha gente, especialmente alguien que no sepa de cómo funciona el sistema político, a menudo tengo que explicarle, no, mira, es que cuando estás votando es por estado y luego Claro. y cada estado tiene votos distintos y tal, es complicado, ¿no? En términos también políticos. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienen este sistema? Te voy a decir por qué, Fernando. Ha habido varios intentos de cambiarlo. Sí. De hecho, la primera, esto se hizo en el 1787 con la Constitución y en 1812, que fue la primera, perdón, en 1800, cuando fue la primera elección competitiva en Estados Unidos, porque en 1792 y 96 George Washington ya la tenía. O sea, básicamente se la dieron. Nadie quería competir contra él y dijeron que George Washington se quede. Entonces, en 1800, cuando fue la primera, se enteraron que estaba terrible este sistema, porque originalmente la idea era que los estados votaran y votaban ni siquiera por partido, porque no había partidos. Ujú. Entonces, en 1800, cuando lo ponen por partidos. Desde entonces, en 1824, en 1876, en 1960, ha habido esfuerzos grandes, colectivos, para tratar de cambiarlo. Pero el problema es que en Estados Unidos es muy, pero muy difícil cambiar un sistema político como este porque se necesita una enmienda constitucional. Y siempre ha habido gente que de cierta forma vea o piense que se beneficia por este sistema y entonces lo paran. Lo más cerca que hemos llegado fue en 1968, cuando Nixon
estuvo de acuerdo y pasó el Congreso y pasó el Senado, pero, ahí está la otra cosa de la democracia, Ujú. en el Senado le hicieron filibuster. Esta es una estrategia legislativa en Estados Unidos que solamente existe en el Senado de Estados Unidos y es que bajo ciertas circunstancias una minoría en el Senado puede bloquear estas medidas. Y eso fue lo que Mm, pasó. qué Entonces, bárbaro. como bloquearon en el Senado, a pesar de que había, no sabemos exactamente, pero sí piensan los historiadores que probablemente había suficientes estados para cambiar el colegio electoral, no se dio. Y después, desde entonces, desde el 68, no se ha dado porque los republicanos piensan, equivocadamente en mi opinión, que el sistema electoral siempre les va a favorecer y que si lo cambian, nunca más van a ganar la presidencia. Ujú. Entonces, por lo tanto, es imposible. O sea, porque Sí, tienes que sí, tener a sí. los republicanos para cambiarlo. Y me dice si no es así, Luis, pero para mí que se juega bastante la dicotomía entre urbano y rural ahí, ¿no? Porque en estados donde no hay grandes ciudades, que tengan un voto de colegio electoral los favorece, pero desfavorece a las grandes ciudades con la mayoría de la población, ¿no? Como Los Ángeles, como Nueva York, ¿no? Eh, Sí, bueno, justamente sabes que, Pancho, a eso me refiero en términos de que te complica todo porque la gente lo lee mal. La lectura que tiene del ajá, colegio electoral es equivocada porque la gente piensa que el colegio electoral hace que las zonas rurales importen más. ajá. Bueno, en cierto punto, o sea, lo que tú estás diciendo no está mal, no, o sea, no es que Ujú. esté mal. Lo que pasa es que sí hay ciertas zonas rurales, ciertas, no Ok. todas, No todas, ok. no todas, hay ciertas zonas, porque por ejemplo en Wyoming o en California o en cualquier otro estado que no sea un estado bisagra, no les beneficia en lo absoluto porque les queda cero. Por ejemplo, en Ujú. California hay más votantes de Trump que en todo Wyoming, que en Oh, todo Mississippi, que en todo Alabama. claro, Y esos votantes interesante, cuentan cero, cero, porque claro. por estado, no es el que gana el estado, y todos esos electores se van de California, se van Sí, sí, al sí. Partido Demócrata. Entonces, eso hace que, de hecho, los candidatos ignoren la mayoría del país y solamente se vayan a ciertas zonas donde piensan que pueden conseguir votantes. Mm. Entonces, si tú vives en una zona rural que sea de estos estados bisagra, pues genial, perfecto. Sí, sí. Pero si no, no. Entonces, por ejemplo, un agricultor que vive en Kansas, pues qué importa. Si tienes algo específico de Kansas, a nadie le importa. Si tienes algo específico de Nebraska, a nadie le importa. O California, de hecho, California sufre mucho. Mamuscos. No, me había quedado pensando en el otro Mm, componente del voto. Me hace acordar a los nacimientos de los fascismos en la década del 30, Mm, que tiene que ver con el orgullo, ¿no? Un pueblo que quiere recuperar el orgullo por esta cosa de ya no ser, o de mm. sentir que ya no ser. Y pensaba que después de la caída del muro de Berlín, el estado de bienestar se fue apagando casi en todos los países del mundo. Nosotros en América Latina lo vivimos antes y quizá a Estados Unidos le esté llegando paulatinamente eso también. Si bien tienen un alto nivel de vida, pero quizá le esté llegando eso y me parece que explica también todos estos nuevos gobiernos muy conservadores, esa búsqueda de un pasado que siempre parece que era mejor y bueno, y esto del orgullo, ¿no? De ya no ser. Bueno, y muy interesante la pregunta, Fernando. En cierta forma, yo diría que eso no aplica tanto a Estados Unidos en general, porque Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos, ¿no?
es la superpotencia todavía, pero en lo que se aplica, lo que es muy interesante es que me parece que sí tiene mucho que ver con las generaciones más jóvenes y especialmente los hombres. Existe este tipo de gente que siente que el estatus que tenía antes, que era, no sé, dominante o lo que tú quieras, las chicas no les hacen caso, lo que sea. Digo, todos pasamos por eso, que tienes 15 años o 17 y quieres a la chica, lo que sea, no te hacen caso, pero nosotros teníamos, o sea, era diferente nuestra vida. Ahora YouTube te dice que no te hacen caso porque las chicas son feministas o X y no tienen derecho a eso, etcétera, ¿no? O sea, hay todo este grupo de personas que, en mi opinión, están tomando ventaja de los pobres chicos en un montón de cosas, digo, tanto de pornografía como de apuestas, como de un montón de cosas en Estados Unidos, que yo lo veo porque yo tengo a mis hijos, están chicos, y yo veo este tipo de problemas, ¿no? Me parece que eso sí es un Ujú. problema que está pasando con los chicos, y viene a lo que tú mencionas, Fernando, ya no soy, pero no es Estados Unidos en general. Son ciertos grupos dentro de Estados Unidos Ujú. que sienten que están perdiendo el estatus que tenían. Claro. En parte, unos son los hombres y otros son la gente blanca, que algunos más viejos, algunos más jóvenes, pero sí, que también sentían que las minorías podían decir, por ejemplo, bromas racistas y nadie les decía nada, o ciertas circunstancias donde podían ser, digamos, racista light, si le podemos Claro. poner así, y nadie les decía nada, ¿no? O sea, no era gran problema. Y ahora todo es demasiado constringido y entonces ellos se sienten que eso está mal. Sí hay Cuando gente así. dices, cuando dices hombres, refieres a estos hombres blancos, Luis, también, ¿no? Sí, hombres blancos, pero no solamente, Pancho. Hay hombres Ujú. negros y hay hombres latinos. De hecho, los hombres latinos, Ujú. muchos votaron por Trump. Digo, no fue, Ujú. de hecho, creo que fue la mayoría, creo que fue el 51%. Ah, wow. Entonces, sí, no, sin duda los hombres blancos, sin duda, es la base del voto de Trump, pero muchos hombres, tanto latinos como negros también, los negros un poco menos, pero también. Y es esta masculinidad en crisis, digamos, que me parece o sea, también no sé, bueno, no soy un chico de esa edad, pero también este problema con que el mundo ahora conoce chicas, hay miles de chicas en un teléfono, están a tu alcance y al mismo tiempo no las puedes alcanzar, ¿no? O sea, eso me parece que es un problema y están más solos, se sienten más solos, no sé. Entonces eso les da un poco de odio, me parece, o enojo, y quieren Hay cambiar. como todo un marcado del odio, ¿no? Que va Exacto. para, sí, sí, con Me las quedé generaciones pensando, jóvenes, ¿no? me quedé pensando en las miles de chicas en el teléfono y como que me doy cuenta, lo estoy pensando ahora, ¿no? Que se acrecienta la desigualdad también, ¿no? Ahí hay un tipo carilindo que se gana todas, digamos, y todo el resto se queda afuera. Ese es el sentimiento del tipo. Exacto, Claro. exacto. De hecho, sabes que estas aplicaciones, yo he leído sobre el tema porque me preocupa mucho con mis hijos, y de hecho estas aplicaciones son terribles porque en realidad no están creando muchas parejas. De momento, las parejas son menos de lo que había antes. Ujú. A las Cuando aplicaciones nosotros, de citas, ¿te sí, las refieres? aplicaciones de citas. Ajá. Ahora, cuando nosotros estábamos jóvenes, digamos, estábamos buscando chicas, había más porcentaje de parejas de lo que ahora hay. Y es justo esto, Fernando, porque lo que pasa es que las minas están todas buscando al tipo que se ve bien y ya está, y los demás se quedan fuera, pero no le hacen caso a los demás. O sea, En épocas analógicas, digamos, ligabas algo porque estabas en la misma comarca. Entonces, ahora, claro, conocías al amigo, la amiga y tal, ¿no? claro. Y nosotros en México decimos que el verbo mata carita, o sea, podías hablar con la gente, tenías un poco de Lo decimos de personalidad. Argentina, el chamullo, ¿no? El chamullero que habla mucho. Sí. Sí, el chamullero, exactamente. Entonces, y ahora con las aplicaciones, pues no puedes chamullar exactamente, o sea, es completamente Ujú. distinto, Ujú. no funciona igual. Y bueno, me parece que eso tiene mucho que ver, pero también, vamos a ser honestos, la pornografía, que también aísla gente. Y el problema también es que, o sea, no hay, en términos físicos, Fernando, lo que estábamos hablando de la comarca, o sea,
hay menos, o sea, literalmente la gente no pasa tiempo físicamente cercana a otra tanto como lo hacía antes. Claro. Claro. Hay menos tiempo para el encuentro, ¿no? Exacto. Digo, no sé en Mm. Argentina cómo sea, si sea más o menos, pero en Estados Unidos es muy Mm. grave, es Yo muy creo poco. que se acrecentó mucho con la pandemia, yo creo también, ¿no? Con la virtualidad, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y eso por ahí, conectando este punto de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto pensás, Luis, que influenció, ¿no? El efecto de la pandemia en las elecciones, ahora también con Trump, ¿no? Porque en Argentina fue muy fuerte, ¿no? El efecto de donde el encierro fue más, más fuerte, ¿no? Y se creó esta idea, más de, ¿no? El eslogan de la libertad, un poco favoreció al nuevo gobierno, ¿no? De Milei. En Estados Unidos, ¿cómo la ves eso? Bueno, es cierto que en Estados Unidos el encerramiento fue mucho menor de lo que fue en Argentina, eso es cierto. Sin embargo, lo Ujú. que tú estás mencionando de esto de la libertad y los antivacunas y todo este tipo de gente, hay mucha gente que Claro. se radicalizó en ese periodo, sin duda. En parte porque, bueno, ¿qué pasaba? La gente estaba encerrada todo el día viendo YouTube o viendo TikTok o viendo lo que sea y se va radicalizando porque no, o sea, no vas a trabajar o no tienes otras cosas en que pensar y nomás estás viendo esto y hay gente que se radicalizó y entonces sí, en términos generales yo creo que sí hubo, no sé cuánto, no sé qué el porcentaje, pero sí, yo creo que sí contribuyó a que Trump haya ganado de nuevo. Pero también, curiosamente, te voy a contar unos datos. La campaña de Harris intentó convencer a los votantes que Trump era responsable de los trabajos que se perdieron cuando él era presidente. O sea, en el momento que se fue Trump, en el 21 de enero del 2020, estábamos en Estados Unidos Ujú. muy mal. La economía estaba, el desempleo estaba muy alto, la inflación no estaba alta, pero el desempleo sí. Se veía venir una crisis grave. Eso parecía lo que estaba en el horizonte. Biden más o menos arregló la economía y de hecho la arregló muy bien, pero la arregló con inflación. Pero entonces Harris Ujú. lo que intentó hacer fue convencer a estos votantes de que, bueno, pero digo, la inflación tal, pero el desempleo era muy alto. ¿No se acuerdan, chicos, que en el 2020 estaba así? Y sabes una cosa, Fernando, la gente no se acuerda o no le echa la culpa a Mm. Trump. No, dice, no, bueno, pero es que Trump Mira. no tuvo la culpa de que se haya COVID, o él intentó, pero esto, aquello. No. Ujú. Igual Y todo el no, tiempo tengo la sensación de que hay tantos puntos de contacto con lo que pasa acá en Argentina, mm, porque también Milei gana la presidencia con cosas muy parecidas, ¿no? Una alta inflación, hablando en contra de todo lo progresista, que directamente le llama zurdo, lo que ujú. hacía el movimiento anti-woke. Hay un montón de puntos de contacto. De hecho, todos estos machos que sienten que pierden derechos son los más radicalizados y fervientes defensores del gobierno, aún hoy en día. Entonces, hay ahí evidentemente un movimiento que se parece y que también está muy potenciado por las redes sociales, ¿no? Sí, es ¿No? global y es que no hay fronteras, Fernando. Si yo estoy en Exactamente. X, en Twitter, si yo soy un macho radical de Argentina, lo que estoy mencionando, o no que no sea radical, puedo ser un chico normal, pero ¿qué tengo acceso? Tengo acceso a algo global. Y si están diciendo que Ujú. en Estados Unidos es anti-woke o lo que sea, eh, yo pienso que está pasando en Argentina o al revés, ¿no? O sea, o puede pasar aquí en Argentina o lo que sea. Y sí, ese es un problema Ujú. porque además, ¿sabes qué hace mucho la derecha? La izquierda menos, pero la derecha lo que hace mucho es que le echan la culpa de cosas que no tienen nada que ver con Estados Unidos o viceversa. O sea, lo que tú mencionas de Ujú. Argentina, a menudo pasan problemas en el resto del mundo y dicen, no, es que el presidente tuvo la culpa. Y bueno, hay veces, claro, que el presidente de Estados Unidos le puede echar más la culpa de cosas que pasan en el mundo, pero hay cosas que nada que ver, nada que ver. Y de todas maneras, no, es que es la ideología anti-woke. Lo que está pasando en España, porque son las Ujú. feministas, eso es culpa de Biden. Así, ¿no? Claro. Por eso Ujú. mismo que estás mencionando. Sí, y también la fake news como nuevo actor
que directamente ya no importan los hechos. Me parece que es un diferencial con respecto a años anteriores. Eh, Sí, no sé en Argentina cómo esté la cosa, pero aquí es mucho porque además no solo fake news en el sentido literal de la palabra, en el sentido de que son noticias que inventan, pero también lo que pasa mucho que el fake news ni siquiera es tan fake, o sea, toman una cosa que puede ser verdad, que es muy, muy, muy pequeño, Ajá. y lo expanden de una forma que distorsionan la verdad completamente. Lo que pasa mucho, Ujú. Fernando, acá es la migración. Todo es culpa de los migrantes, todo, todo. claro. Si tu renta es más alta, es por los migrantes. Si pasa algo en McDonald's, es de los migrantes. Si no puedes comprar una casa, es de los migrantes. Violencia. Ujú. ¿Qué otra cosa, Sí. Pancho? Sí, violencia también, ¿no? Como Ah, que violencia. está tan estereotipado del mismo discurso de Trump, ¿no? Y hablando, cuando fue el desastre, el comentario que hizo sobre inmigrantes haitianos, ¿no? Ah, claro, Eh, claro, de los gatos y eso, y, Se sí. comían las sí, 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 mascotas. sí. Sí, mira, bueno, eso es un ejemplo muy, muy, muy Sí, interesante, muy bueno, porque, mira, te voy a contar cómo pasó eso. Lo que pasó fue, literalmente, una señora que vivía en este lugar, Springfield, Ohio, tenía una vecina, una niña de 15 años. La niña se le perdió el gato. Y el gato no sé qué pasó con el gato se fue, digo, los gatos se van, no sé, ¿no? El Ujú. gato se va y entonces la niña, que tiene 15 años, ve tú a saber, hombre, le dice, oh, a lo mejor se fue con los haitianos, que estaban, no Mm, sé, unos vecinos que estaban al lado. Y entonces la señora, la otra vecina, piensa, oh, los haitianos se la robaron. Entonces ujú. pone en Facebook un comentario donde dice, mis vecinos haitianos seguramente se robaron, quién sabe y se hayan comido al gato. Ujú. Eso fue lo que puso, o sea, no fue Que es el, no, es el teléfono descompuesto, sí. exacto, Que terminó en adrede. noticia nacional y en violencia también nacional, ¿no? Porque Y después que juega con un a, prejuicio, ¿no? También. fueron ataques a colegios en Springfield, un desastre fue. Ah, terminó. exacto. No sabía que tenía esa deriva, claro. Sí, 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 sí. sí, pero ¿por qué se da esto? Porque la gente quiere creer esto, Fernando. Claro, O es sea, un hay gente prejuicio. que quiere creer que los haitianos realmente se comen las mascotas, que es algo tan ridículo. Pero hay gente que quiere creer eso. Y entonces no tienes que convencerlo. Y lo que es peor, no los puedes convencer de otra cosa. Cuando la Ujú. señora dijo, la razón por la que es esta historia es porque la señora habló con los periódicos, con las noticias, miren, yo fui la que originé este comentario, de esto viene, no quise hacer esto para mi comunidad, tal y tal y tal, pero no importa, ya está, el Sí, caballo sí, ya sí. se salió hace mucho, no Sí. lo puede regresar. Y con Mis- respecto a América Latina, te iba a preguntar, porque la política de Donald Trump suele ser con una idea proteccionista, ¿no? Va a cerrar las fronteras, aumentar aranceles a las importaciones. ¿Será tan así? ¿Y cómo juega el rol con el resto de América Latina que le podemos vender cosas? No sé, Argentina le vende limones. Excelente pregunta. Mira, los argentinos de Milei están muy contentos porque ganó entre comillas, la libertad y la cosa se va a joder si realmente Trump hace lo que dice que va a hacer. Porque los Argentina se va a joder con lo de los aranceles. Las cosas que Ujú. manden, que vendan para acá, se va a joder. Bueno, ¿cuál es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que va a pasar con América Latina? Bueno, en primer lugar, es muy difícil predecir porque no sabemos si realmente va a ser lo que dijo que iba a ser con los aranceles. La vez pasada amenazó con quitar el Tratado de Libre Comercio con México, que hubiera sido un desastre. No lo hizo. Al final de cuentas, lo que hizo fue que, mira, que eso sí fue muy inteligente. Lo que hizo fue pedir que renegociaran el tratado. El tratado no fue un poco, le quitó una coma aquí y le quitó otra coma allá, pero le puso otro nombre. Mira, qué inteligente. O sea, no cambió tanto el tratado, pero le puso otro nombre y la gente, oh, miren, qué genial el señor Trump nos ha tratado. Ujú. Muy bien. Entonces, si hace eso, se hace, digamos, un tratado así donde diga que va a poner aranceles y pretende, tal vez ponga aranceles algo muy específico, pues qué bueno, y entonces la economía no va a haber gran problema,
pero si hace lo que dice que va a hacer, entonces América Latina estamos hablando de una depresión en América Latina. Eso. Porque le vendemos de América Latina a Estados Unidos, México en particular, pero no solo México, Perú, que está vendiendo minería, y bueno, Argentina y Brasil también. Y si ponen eso, se va a joder. Entonces, bueno, no sabemos. Esa es una. En los otros dos temas serían el narcotráfico y la migración. El narcotráfico yo creo que se va a empeorar porque no creo que Trump haga mucho sobre eso, porque para acabar con el narcotráfico necesitas capacidad del Estado y también necesitas cooperación. O sea, necesitas mucha inteligencia y necesitas gente capaz. Ninguna de las dos cosas se va a dar con Trump, entonces no creo que cambie mucho eso. Por ahí, si los carteles hicieran algo muy grave, tal vez Estados Unidos pudieran mandar los Marines o algo así, que sería lo más como radical. Tal vez pudiera pasar eso, pero ni eso creo que pase. Ya no Creo le que va a más. alcanzar, aparte ya tiene que los inmigrantes, tiene la guerra y después tiene Sí, entonces no narcos y creo que mucho. Sí, no creo, entonces no creo que pase eso, pero lo que sí, con la migración, sin duda, lo que va a pasar es que va a forzar a todos los países, a Panamá, a Guatemala, lo que hacen ahorita, los migrantes se vienen de China, de Afganistán, de África, se toman un avión, un boleto lo más cercano posible a Estados Unidos y de ahí se vienen caminando hasta acá. Lo que va a pasar es que seguramente Trump va a forzar a todos esos países a que no dejen entrar o que no dejen salir. Entonces, si entras con visa a Brasil, que no te dejen salir si no vas a otra parte, o no sé, digamos, patrullas fronterizas, ¿no? En todos estos países. Yo creo que es lo más probable que pudiera pasar. De ahí en más, yo creo que va a ser completa abandonamiento. Cualquier cosa que le importe a América Latina no le va a importar a Trump, a menos de que sea una de estas tres cosas o que sea por ahí Milei, ya ves cómo le gusta a Milei venir a saludar a Trump y darle sus abrazos y tal. Por ahí, no sé, por ahí pudiera ser que le tenga un poco de empatía, porque a Mm. Trump lo que le gusta es que le besen el trasero, entonces pudiera ser, tal Eso vez. no va a haber problema. Bueno, lo Sí, interesante, hay mucha gente que dice que cuando el gobierno de Estados Unidos es así, ¿no? Como que que no le importa tanto América Latina, como que le favorece a América Latina porque hay menos foco, ¿no? Como que hay menos interés. No sé qué tan cierto es eso, ¿no? Eh, pues es que depende pero del tema, sí. Pancho, porque sí, o sea, cuando no le importa, si no le importa en temas, por ejemplo, del medio ambiente, pues América Latina necesita dinero, necesita apoyo, y Ujú. ahí se jodió. Pero si sí le importa los carteles, pues nada Ajá. más te hace más problemas. O sea, es que depende, ¿no? Sí, Necesitas, sí. necesitas cooperación, pero necesitas cooperación que te tome en serio. Y Estados Sí. Unidos nunca toma en serio a América Latina, porque En, siempre es una relación de desiguales, siempre, siempre ha sido así. Ujú. en el Entonces, caso, en el caso de Argentina necesita desesperadamente plata del Fondo Monetario y, mm, y bueno, Milei iría a mangar plata básicamente. La moneda de cambio, muchos dicen es, Trump pediría lo que ya vienen pidiendo en realidad, que es frenar el avance chino, ¿no? Argentina mm, es una puerta de entrada para China. Y hay una base, que hay una militar norteamericana que no recuerdo el nombre, que está como obsesionada con esa base que tienen acá en el sur de nuestro país los chinos, mm. que si la ves es más o menos como mi casa, pero con chinos adentro. Ok. No mete miedo a nadie, pero bueno, no sé qué tanto será así, si realmente se puede negociar algo o realmente van a decir, che, no dejen entrar los chinos y listo, Ya somos está. Estados Unidos y no nos importa. Pero, ¿sabes? Mira, Fernando, este es un gran ejemplo a lo que me refiero con que a Trump no le importa. Mira, si se da una negociación de mi ley en esta moneda de cambio que tú me estás mencionando sobre la base, tal vez pueda negociarse, pero no va a ser con Trump, porque a Trump eso no le importa. Te aseguro que ni siquiera sabe de la base militar y ni siquiera... Es más, no estoy seguro que pudiera poner a Argentina en un mapa, honestamente, Ujú. porque no le importa, no le importa. Entonces, se pudiera dar tal vez con la gente que está
que él dice que los pone, ok, sí, ve a negociar con esos latinos, tal vez, ¿no? Entonces, con esa gente que seguramente a algunos sí les importará, pero no sabemos quiénes todavía. Entonces, bueno, puede ser, puede ser. Pero no creo que sea más allá. O sea, que Trump, por ejemplo, que Milei le llamara a Trump y le dijera, señor Trump, por favor, ayúdeme con el Fondo Internacional, Monetario Internacional, por favor, ayúdeme. No, Trump le dirá, no sé, que no sé qué le diga, pero no le importa. No va a levantar el teléfono para llamarle a nadie por mi ley, te lo aseguro. Esa es su actitud, ¿no? Sí, claro. Luis, me gustaría que comentes un poco, publicaste un libro, no hace algunos años, en Sí, inglés, estaba buscando la traducción en español, Migrantes y Cambio Político en América Latina sería, ¿no? Como Migrants and Political Change in Latin America. sí. Si nos querés comentar un poco del libro también, y estás escribiendo un nuevo libro también, ¿no? Sí, para nuestra audiencia, bueno, el primero fue sobre Dale. básicamente qué hacían los migrantes que regresaban a América Latina. Ujú, Hay mucha gente que regresa, ya bueno, y ahora que esté Trump, seguramente que habrá más. Y entonces ajá, los cambios que llevan estas personas de regreso. Y es muy interesante porque eh, lo que pasa mucho es que la gente cambia cuando está en Estados Unidos y cuando regresa, tiene un impacto político muy interesante porque lo que pasa más que nada, que me parece más importante, es que lo que ellos piensan que es posible cambia. O sea, regresan a México, a Ecuador, a Colombia, que es donde lo que trata el libro, y ellos dicen, no, bueno, en España pasa así, ¿por qué no puede pasar acá? O en Estados Unidos hacen esto, ¿por qué aquí no puede pasar? Entonces ha dado en ciertas comunidades ha tenido un cambio importante y ciertas ujú. cosas que si tú visitas pueblos en México tienen un efecto muy, digamos, muy directo. Eso es lo que trata el primero. Pero el segundo, que de hecho Interesante. el segundo que estoy muy emocionado y que he estado Ujú, trabajando bastante y me interesa mucho es por qué Estados Unidos y América Latina terminaron tan diferentes. ujú, Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Y ujú, es básicamente este tema, pero para toda la región. Entonces, mucha gente piensa, bueno, Estados Unidos, no sé, es imperialista y entonces América Latina terminó como terminó porque Estados Unidos la oprimió o la invadió mm, o eso. Y sí, Estados Unidos invadió a México, por ejemplo, y tuvo un montón de cosas después, pero en realidad esta diferencia se marca, no empieza la diferencia en términos estrictamente económicos de que Estados Unidos es más rico que América Latina, no empieza en 1900, ni en 1920, ni en 1850, en realidad es más, es como empieza como en 1830 más o menos. Y entonces la pregunta no es, si tú eres de izquierda y dices, bueno, es que Estados Unidos es imperialista, la pregunta sería, ¿por qué América Latina no fue imperialista con Estados Unidos? O sea, ¿por qué Brasil, por ejemplo, que es un pilar enorme en Sudamérica, ¿por qué Brasil no se vuelve el Estados Unidos de América Latina y se vuelve una Rusia ujú. no sé, un lugar así tan Sí, importante sí. que tenga poder, ¿no? Brasil Ujú, siempre ha sido menos de lo que debería ser, digamos, ¿no? ajá, Entonces, esa es la pregunta. Y bueno, lo que encuentro, digamos, que lo que estoy escribiendo ahora, tiene mucho que ver con el siglo XIX y lo que pasa con las élites en este momento clave, de 1820 a 1850, y cómo se van dando los estados, digamos, los países, ¿no? Porque al principio, obviamente, por ejemplo, Argentina, que no es Argentina, es el virreinato Del del Río. Río de la Plata, tiene a Bolivia, tiene a Uruguay, tiene a Paraguay, y Argentina, de hecho, pudo haber sido más países, pudo haber sido Argentina hasta que con 1880 era la liga, ¿no? Que eran como una confederación. Tomó mucho tiempo para crear la República Argentina. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da eso, no? Tiene que mucho que ver con la élite y básicamente con el sistema de colonización que se da acá y allá, donde ponen estas élites que tienen intereses distintos. En Estados Unidos, las élites que tenían eran unas élites diferentes porque el método de explotación no era como había en América Latina. En América Latina lo que pasa mucho es que los españoles llegan,
se suben arriba de donde están los indígenas, o sea, en Perú y en México, y extraen cosas, ¿no? El oro de Bolivia y el oro en México y la plata y tal. Y los países que les va mejor son, como por Argentina después, que donde no hay esta extracción. Perú se jodió y Bolivia se jodió porque crean unas élites donde esta extracción crea una élite que no puede funcionar o no tiene interés en crear un Estado que funcione para todos, básicamente. Ujú. Claro. Y Influyó, se vuelve, influyó en Qué Estados interesante. Unidos el tema de la definición de la guerra de secesión, mi impresión. Un sector derrotó al otro, lo aniquiló al otro, y de ahí en más hubo un norte claro. Algo que uno en Argentina siempre ve la dicotomía constante, ¿no? De hecho, se nota hasta hoy en día, cuando asume un gobierno u otro, que mm, apunta a cosas absolutamente opuestas. Y parecía que estamos en esa guerra interna constante. sí, bueno, lo que pasa en Argentina tiene mucho que ver con Buenos Aires. Este problema en Argentina que era Buenos Aires y el resto de Argentina, que hubo mucha tensión siempre, digo, desde el Sí, principio, sí, es Buenos muy Aires siempre hay guerra. marcado. Sí, es muy marcado en la historia argentina. En Estados Unidos, no, sí, este norte y sur, sí, pero en realidad, de hecho, es el mismo problema de liberales y conservadores, está en América entera, desde México hasta Argentina, de Chile hasta Estados Unidos. Lo que pasa es que en las instituciones que crean la élite puede tener más cooperación. Es lo que pasa. La Ujú. cooperación que existe a nivel élite es más buena y pueden crear un Estado que se va mejorando a través de los años. Porque Estados Unidos, de hecho, es rico, empieza a crecer desde 1800, pero es rico porque su economía es más estable. Mm. No Sí. tienen tantas guerras, digo, hubo la guerra de secesión, pero duró Ujú. 4 años y ya. En Ujú. América Latina tuvimos, o sea, te estamos hablando de Argentina, duró de Sí. 1810, que fue cuando la independencia, no en mayo la revolución, Ujú. hasta 1870 y algo. Y luego Ujú. estuvo ahí Rosas y se peleaba con todo el mundo Sí, y etcétera, ¿no? Duró casi básicamente 50 años Argentina peleándose entre sí. Estados Unidos no. Entonces, bueno, eso es el Sí, tema. sí. Volviendo un poco al presente, Luis, ¿cómo, pregunta general un poco, ¿no? Pero ¿cómo ves la democracia, ¿no? En Estados Unidos y también en el resto de América Latina, ¿no? Porque se habla mucho de un descreimiento de las nuevas generaciones, ¿no? A mí me preocupa mucho, ese es uno de los temas que me preocupa. La democracia es muy difícil de sostener cuando tenemos estos problemas que ya habíamos mencionado, del fake news y de todo, no sé, de los grupos que no quieren participar y todo este tipo de cosas. Es muy grave, yo creo que la desinformación es lo más preocupante. Y es global, es global. Estados Unidos hasta cierto punto, digo, a pesar de todos los problemas que pudiéramos tener, en Estados Unidos se puede vivir bien todavía. Y a pesar, Fernando, lo que habías mencionado de que tal vez, no sé, esta edad de oro de 1950, que el imperio del planeta tal vez ya sea un poco menos y tenga más competencia de China y tal, pero en Estados Unidos se puede vivir bien. En América Latina tuvimos un momento, yo creo que en los noventas o en los cincuentas, dependiendo qué país estuviste, ¿no? O estás, que fue como el momento. El problema es que es mucho más difícil tener una democracia donde la gente esté contenta y donde la gente quiera participar, cuando la democracia año con año tienes candidatos y votas y pones otro candidato y te joden igual. En Perú, por ejemplo, que tienen un congreso, tuvieron a Fujimori, los últimos 5 presidentes o 6 presidentes están en la cárcel. Y el otro, el séptimo, se se suicidó. suicidó Alan Qué García, bárbaro, sí. qué bárbaro. Entonces, eso es Perú. Y luego Bolivia, en este momento, el presidente Evo Morales está peleando con el nuevo, Luis Arce, más está peleándose entre sí. Le balearon Y la camioneta de Buenos. sí, exacto. Entonces, la gente, o sea, ¿cómo vas a tener algo de confianza en una democracia cuando eso pasa? Sin embargo, es evidente, considerando Venezuela y considerando El Salvador y considerando Nicaragua y considerando otros países, Cuba, que a pesar de todos sus errores y a pesar de lo que estamos viviendo, si dejas que la democracia se vaya, es mucho peor. Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Sobre todo, yo nací en el 79, ¿no? Entonces hay como
nací en dictadura, pero bueno, mi memoria de crecer fue en democracia, ¿no? Y creo y eso me hace pensar las nuevas generaciones que toman la democracia por sentado, ¿no? Take it for granted, y no saben que se puede estar peor, ¿no? Estando en dictadura, estando en sistemas autoritarios, que la democracia es situaciones que genera, que no resuelven muchas cuestiones, pero en dictaduras es mucho peor, ¿no? Es como que, Claro. eh, Simplemente lo que estamos haciendo acá en este momento, que decir de Milei cualquier cosa que sea negativa sobre él, no lo exacto, podemos hacer. exacto, Y si lo haces, te metes en problemas y como mejor te vas que te metan a la cárcel. Eso es lo mejorcito. Entonces, eso, exacto. Y la preocupación es que más allá del sistema político, la democracia es poder dialogar, ¿no? Poder estar en desacuerdo. Si Fernando o vos decís algo que no estoy de acuerdo, lo hablamos, lo resolvemos. Ya desde el discurso parecería que hay como, en la Argentina hablan de la grieta, ¿no? De que no hay una posibilidad de encuentro, de decir, estoy en desacuerdo, hablemos y veamos qué está pasando acá, ¿no? Parece que en diferentes lugares, pienso en Argentina, pienso en Estados Unidos, ya no hay posibilidad de diálogo, ¿no? pero esa polarización es precisamente por eso que estaba mencionando, porque nos estamos metiendo en el algoritmo Exacto, que te dice lo mismo, o sea, te está repitiendo lo que quieres oír. Y entonces, literalmente vivimos en mundos distintos. Y si tú sí. tuvieras aquí un latino trumpista, te diría, no, el señor Trump nos va a ir muy bien y tal. Y seguramente lo pasa con alguien que diga de Milei también. O sea, es lo Ujú. mismo, ¿no? Es lo mismo. Y existe esta grieta y no nos entendemos ni siquiera, no tanto por no entendernos, sino vivimos en mundos totalmente distintos. Entonces, ¿cómo está la situación en México, Luis? Bueno, México es otro lugar interesante. México en este momento tenemos un partido de izquierda, en teoría, que es Morena. Tuvimos al señor López Obrador, que es muy popular, igual que es popular el señor del Salvador Bukele, Ujú. es el mismo tipo uno es, en teoría es de derecha y el otro es de izquierda, pero en realidad es lo mismo, este tipo de personas que creemos que nos pueden arreglar los problemas, en parte por el algoritmo, pero en parte porque siempre estamos pensando que un caballero es limpio y puro va a llegar a salvarnos el problema. Ujú. En América Latina es mucho de eso, Fernando. ¿Y sabes qué? Me parece que eso sí viene de los españoles, ¿eh? Eso de que va a llegar un caballero a salvarte, pasa mucho. En un libro, García Hamilton, ¿no? Que hablaba de un poco de la pregunta esta de diferencias de Estados Unidos y Latinoamérica, hasta Emil lee este libro, ¿no? Pero hablaba un poco de la filosofía protestante también, ¿no? A diferencia de la tradición católica de América Latina, ¿no? Y cómo eso. Hay un libro Sí, de Max Weber que habla de la ética Ujú, protestante y el espíritu del proletariado ujú, que decía algo de eso, justamente me hiciste acordar. Sí. sí, sí, de ujú. Max Weber. Sí, puede ser. Sí, en Estados Unidos sí hay, bueno, de hecho, yo creo que eso sería el Partido Demócrata. El Partido Demócrata cree en instituciones y no en hombres. El Partido Republicano ahora cree en Trump y no en instituciones. Esa es la Claro. brecha. Pero en América Latina queremos, no solo creemos, sino que queremos creer. Si tú vas, yo siempre hablo con taxistas o con gente cuando voy a América Latina, en Colombia, en Ecuador, en otras partes, y esta gente siempre me habla cuando yo les pregunto de política, porque yo no digo que soy politólogo, nada más les pregunto. Y siempre me dicen, no, es que son todos iguales, que no sé qué. Necesitamos a alguien que venga a bla, bla, bla. Siempre me hablan de un caballero. El Salvador. Ujú. El Salvador. Y por eso Bukele, perfecto. Y López Obrador, eso creen que es. Es un pensamiento bastante infantil, pero funciona. Funciona, Fernando, funciona. Y hemos estado así por un siglo y seguiremos. Mira, en Argentina, los peronistas, hablando de Perón, Perón, no del partido de ahora, sino en el tiempo de los 50 seguramente que dirían lo mismo. Y voy a decir, aparte del el discurso de la importancia del líder, ¿no? Bueno, uno puede estar o no en desacuerdo, ¿no? Creo que un liderazgo es importante, pero también es qué tipo de liderazgo, ¿no? Claro. Porque bueno, Perón en su momento, ¿no? Dio muchos beneficios a la clase trabajadora, ¿no? Desde vacaciones, acceso a la universidad pública. Pero bueno, después están otros líderes donde, como está ahora, no nos gusta o no, Milei tiene un sistema de liderazgo porque es como que votaron al tipo que trajo la idea más novedosa, pero o novedosa entre comillas, ¿no?
Pero Pancho, ese es el problema de Perón, te voy a decir, porque mira, el problema de Perón es que hizo muchas cosas por la clase trabajadora, pero supongamos que hizo 100 cosas, o supongamos que hizo 1000 cosas. El problema es que depende de un hombre. Y si no lo Mm, institucionas y el tipo se va a morir o se va a ir porque la dictadura se claro, acabó, ya no lo puedes recrear. sí, sí, sí. Claro, Y Argentina creo que ha estado tratando de recrear a Perón desde no sé cuánto. Bueno, lo bueno del peronismo es que se reinventa, está institucionalizado, ¿no? Sí, bueno, pones a Pero Menem. trae... Gracias, Luis. Buenísima la charla, ¿eh? muchísimas gracias. Eh, Ya pues, Fernando, gracias. Y me voy a dar Dale, una vueltita por allá, fíjate, porque Buenos Aires es una ciudad hermosa. lindo. Entonces, bueno, hasta luego, chicos, nos vemos. Dale. Gracias, Gracias. Luis. Muchas Gracias. Hasta gracias, ¿eh? luego. Dale, Chao. gracias. Gracias. Mamuscos son líneas de sonidos y sentidos que se van abriendo paso en la distancia. Pasó la charla con Luis Jiménez, la verdad que un tipo que sabe muchísimo. Me quedé pensando que sabe más de historia argentina que mucha de la gente que conozco. Impresionante, hasta con fechas, con periodos, con épocas. Y nos quedó, creo que coincidís conmigo, ganas de seguir una charla más amplia sobre todo el resto de nuestra querida América Latina, ¿no? De la política, de la economía, de los movimientos internos que tiene y del futuro. Sí, hay gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? Pero creo que el tener cierta información de dónde viene algo de lo que está sucediendo ahora va a ser una buena base para saber de cómo partir con todo lo que se venga ahora en cuanto a decisiones, en cuanto a hechos, ¿no? Exacto. Dijiste la palabra incertidumbre y dije, qué buena palabra aplicada para nuestros países, ¿no? Sí, 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 América donde, Latina es como la incertidumbre de la bandera casi. claro, y Estados Unidos no está tan acostumbrado a incertidumbre, está más es la estabilidad, ¿no? Y en eso se basa el sistema de créditos también, ¿no? Y es Exacto. importante, pero hay un alto grado de incertidumbre, creo que en cuanto a cuestiones que se dan por sentadas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de economías internacionales, en cuanto a la democracia misma, ¿no? Creo que es muy peligroso, en cuanto a también las políticas migratorias, ¿no? Que son, si bien hubo intentos de cambiarlos, pero parecería como que ahora viene a patear el tablero un poco este señor, ¿no? Sí, quizá estemos ante algunos momentos, hasta un momento de quiebre, que lo vamos a ver dentro de unos años más. Quizás veamos cuando revisemos la historia, Sí. nos encontremos con que esta época fue fundamental para algo. Viste, cuando estás en el medio no llegás a visualizarlo perfectamente. Sería interesante hacer una nueva charla con Luis en un año, ¿no? Para ver qué pasa Sí, me y poder encantaría. conversar de vuelta como una evaluación, ¿no? Y bueno, hasta acá llegamos en este capítulo 9 de Mamuscos, que sigue creciendo, que tiene buenos comentarios y que todavía nos quedan un par de programas más en esta temporada. Sí, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Síganos en Instagram, en Twitter, en Spotify, por supuesto, donde nos puedan escuchar. Recomiéndennos y porque nada, nos gusta hacer este programa. También nos pueden dejar comentarios con ideas. Vamos tomando las ideas de películas, de libros, de entrevistas. En los programas vamos intercalando, ¿no? Entre la charla con Fer y también entrevistas. Puede haber ciertas preferencias, ¿no? De Sí, entrevistas o charlas. Y bueno, vamos viendo, vamos aprendiendo, vamos eligiendo también y está bueno que se va dando, ¿no? exactamente. Y en el programa que viene vuelve la literatura. Ah, bueno, genial. Qué buena noticia. Gracias. Bueno, bueno, Fer, buenas noches y Abrazo estamos, grande. la seguimos. Abrazo. Abrazo. Mamushkos es un podcast producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garabuzo.